Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias una vez más, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en cada una de nuestras vidas, en esta iglesia local, en este ministerio hispano que tú te has complacido en comenzar, en abrir aquí en esta iglesia americana de Christian Life Center, con el propósito, Padre, de alcanzar al perdido, al que no te conoce, al que está viviendo sin esperanza, sin Cristo. Te pedimos dirección en esta tarde, Padre. Te pedimos que nos podamos enfocar en el mensaje de hoy y que podamos ser usados. Te pido que me uses, me humillo, te pido perdón. Si en alguna manera te he fallado, si en alguna manera he cometido errores, que los he hecho, pero te pido perdón, Padre. Te pido que pueda venir delante de ti en una forma transparente y en una forma de humildad, para que tu palabra pueda fluir y llegar a los corazones, a las vidas, con el propósito, Señor, que tú lo has puesto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios dice, amén. Entonces vamos a estar leyendo el texto de Lucas, pero antes lo vamos a leer en un momento. Yo quisiera decirle que esta serie tiene mucho que ver. No trajimos ahora el pizarrón que usamos la otra vez cuando ilustrábamos cómo Dios quiere darnos un pizarrón limpio en nuestras vidas. ¿Cuántos han oído por ahí un dicho que dice borrón y cuenta nueva? ¿Sí lo ha escuchado? El pasado quedó atrás. No podemos empezar a recordar el pasado, los errores, las fallas, los fracasos de nuestras vidas y vivir en ese pasado. Y si lo estamos haciendo, yo te aseguro que muchos de nosotros o hemos vivido, venimos de un fracaso, o estamos en medio de un fracaso, o empezando un fracaso, o vamos a enfrentar algún fracaso en determinado tiempo, ¿sí o no? Pero todos pasamos por esos momentos, cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Pero Dios quiere transformarnos o trasladarnos de ese mayor o más grande fracaso en nuestras vidas al mejor momento. Y el ejemplo lo vemos en el apóstol Pedro. Ese fue un gran ejemplo que vamos a estar leyendo. Pero muchos de nuestros fracasos, yo quiero que tú reconozcas que vienen de nuestros mayores errores o decisiones que cometemos. Muchas veces son cosas que no hacemos y nos causa remordimiento porque decimos, lo pude haber hecho y no lo hice. Muchas veces decimos, dije la palabra equivocada a una persona y no lo debería de haber hecho. O muchas veces decimos, quisiera haber cumplido un sueño y no lo hice. Y esos remordimientos, quisiera haber ayudado a alguien cuando estuvo en la necesidad y no lo hice. O quisiera haberle hablado del evangelio de Cristo a una persona que después falleció y nos quedamos con ese remordimiento, con esa culpabilidad. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me dan un amén? Amén. Todos sabemos lo que es eso, lo que es la culpabilidad, lo que es sentirnos fracasados o no haber cumplidas ciertas cosas. Y ahí vienen los remordimientos. Así de que los mayores arrepentimientos y remordimientos vienen de nuestros más grandes fracasos. ¿Cuántos lo creen? Otro tipo de remordimientos y temores que nosotros experimentamos como seres humanos es cuando viene a nuestras vidas el temor a fracasar, el temor a equivocarnos, y vivimos antes de dar el paso que queremos dar. No lo hacemos por el temor al fracaso, por el temor a equivocarnos, por el temor a fallar. Y muchas veces Dios nos llama a hacer ciertas cosas, a trabajar en diferentes ministerios o en diferentes áreas, y no lo hacemos por el temor a fracasar. Ese es otro de los temores que cada uno de nosotros experimentamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? Cuando esos temores vienen a tu vida, ahí en sus notas surgen tres cosas importantes que nosotros podemos identificar o darnos cuenta cuando esos temores llegan a ti. El temor de fallar, el temor de equivocarte. Uno de ellos, número uno, ahí en sus notas, es el que tratamos de justificarnos ¿cómo puedo decir? De cualquier forma tratamos de justificarnos delante de los demás. Creemos que tratando de convencer a los demás de que yo no me equivoco, de que yo no cometo errores, de que yo valgo, de que yo tengo valor, de que yo puedo ser alguien,
surge eso de querer justificarme, aun cuando sé que soy imperfecto. Tratamos de decir, no es mi culpa, la culpa es de otra persona, tratamos de buscar algún culpable y de justificarnos nosotros mismos, de darle a entender a los demás que nuestras vidas son valiosas y que somos alguien que vale la pena, que vale mucho. Entonces esa es una de las cosas que podemos ver que surgen cuando nosotros queremos hacer algo y viene ese temor. Nos justificamos siempre. Otra cosa que surge allí que vamos a ver, número 2, es el juzgar. ¿Cuántos de ustedes saben que aún en las mismas iglesias se mira mucho? Aún en el pueblo de Dios se mira mucho que cuando nos equivocamos o algo no sale bien como nosotros hubiéramos querido, juzgamos a los demás, criticamos a los demás, tratamos de buscar un culpable, pero nunca decimos por mi culpa, o yo tuve que ver en esto, o yo me equivoqué, o yo fallé. Siempre estamos queriendo juzgar a los demás. Y la otra, número 3, que surge cuando nosotros queremos hacer algo y nos impide por el temor a equivocarnos, es el perfeccionismo. Cuando nosotros somos o queremos ser perfectos, cuando no aceptamos errores en nosotros mismos, siempre queremos hacer o creemos que hacemos las cosas bien delante de Dios y delante de los demás. Y siempre estamos como que no aceptamos que yo me equivoque y no hay perdón total. Y una de las cosas más difíciles que nosotros experimentamos cuando viene ese temor a fallar es que nosotros mismos no nos perdonamos. Podemos perdonar a los demás cuando nos hacen daño, pero cuando yo me equivoco, cuando tú te equivocas, es difícil decir, estás perdonado. Tienes que dejar eso atrás. Y siempre vivimos con la culpabilidad porque no aceptamos el que nos hayamos equivocado. Entonces siempre queremos hacer las cosas a la perfección. Todos experimentamos fracasos, errores en algún momento. ¿Cuántos dicen amén? Todos, sin excepción. Dios quiere tomar esos errores, esos fracasos, esas fallas que nosotros tenemos, que nosotros experimentamos. Dios las quiere transformar en victorias, en triunfos. No porque tú y yo fallamos, vamos a vivir toda la vida viviendo en el fracaso. Me equivoqué, fallé, le falté el respeto a alguien, le grité a mis hijos, le fallé a mi esposo, a mi esposa. Siempre tenemos que seguir adelante. Todos fallamos y no hay alguien que pueda decir que no lo ha hecho, porque el ejemplo que vamos a estar viendo allí en el apóstol Pedro era uno de los personajes muy nombrados en la Biblia, muy conocido. En la iglesia católica lo conocimos desde que éramos niños como la roca, como el primer papa. Nos decían que él era, que era un personaje importantísimo en las cosas de Dios, en las cosas que Dios, o los instrumentos o personas que Dios usó para que su evangelio fuera proclamado. Es un personaje que vamos a estar viendo hoy, pero Pedro tuvo errores garrafales, como decimos en México, errores grandes, se equivocó grandemente, y no solamente una vez, se equivocó 3 veces en el mismo día, en el mismo momento. Él negó a Jesucristo. ¿Cuántos han leído la historia? Pero también tuvo triunfos. Dios transformó los errores que él cometió en triunfos, en algo importante que dejó marcada su vida y toda la vida de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Los errores que él cometió, a través de esos errores nosotros aprendemos muchas cosas ahora, aprendemos a ser humildes. ¿Por qué? Porque él tuvo que humillarse. Después de que él reconoció que se había equivocado, que había fallado, él tuvo que llegar a un momento donde hasta tuvo que aceptar y aceptar o estar dispuesto a dar su vida y ser crucificado, así como fue Jesús también crucificado en una cruz. Él se sentía como que si él era un fracaso, como que no había perdón, como que no podía ser un instrumento en las manos de Dios para su gloria y para su honra. Con esos errores que él cometió, él decía, yo no sirvo más, yo estoy devastado, estoy azotado, no puedo ser alguien que Dios pueda usar. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos lo mismo?
¿Cuántas veces nosotros fallamos a Dios, fallamos al prójimo, al hermano, a la hermana, y nos sentimos como que ya no podemos ser instrumentos que Dios pueda usar para su gloria? ¿Cuántos se identifican con eso? Nos desanimamos, viene el desánimo, viene el creer que somos incapaces, que somos indignos. Pero yo quiero decirte una cosa en este día: no importa lo que tú hayas hecho, Dios quiere transformar ese fracaso, ese error, esa falla para su gloria y para su honra. ¿Cuántos lo creen? Para Dios no hay nada imposible. Nosotros fallamos a cada día, a cada momento, pero Dios no se cansa de perdonarnos. Él está dispuesto a perdonarnos cada día. Si te equivocas 3 veces en un día, así como lo hizo el apóstol Pedro, Dios está dispuesto a estar ahí con los brazos abiertos y perdonarte si tú lo haces de corazón. Amén. Por eso estamos aquí, porque necesitamos el perdón de Dios. Pedro era un hombre orgulloso, era un hombre de un carácter fuerte. ¿Cuántos saben la historia de Pedro? ¿Cuántos conocen a Pedro a través de la palabra de Dios? Cuando él quiso cortarle la oreja al soldado, cuando él se portaba en una manera ruda, él era de carácter fuerte, y vemos ahí que falló. El gran Pedro, el que estuvo sentado muchas ocasiones en la mesa con los discípulos, oyendo las enseñanzas de Jesús, ese mismo Pedro falló terriblemente. 3 veces negó a Jesús. Yo te digo una cosa: quizás tú no has negado a Jesús con tus bocas, con tus palabras, pero con nuestros hechos muchas veces negamos a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nos equivocamos, fallamos, pero Dios quiere que no te quedes allí, que sigamos adelante. Así como Pedro era un hombre de orgullo, él se sentía seguro, él creía que nunca le fallaría a Dios, creía que siempre iba a ser fiel a Dios, vivía defendiendo a Jesucristo, estando con Él. Pero mira lo que dice en Lucas. Veamos un poco de la historia de Pedro. En el capítulo 22 de Lucas, versos 54 al 62, dice allí: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Me llama la atención cuando dice Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos? Porque se sentía culpable, porque sentía culpabilidad en él. No se sentía digno de ir caminando cerca de Jesús como lo había estado antes, en días antes. Él se sentía miserable, se sentía derrotado, se sentía aplastado porque lo había negado 3 veces. Y él dice ahí la palabra: Pedro le seguía de lejos. Me imagino a él como diciendo: todavía creo en él, todavía lo sigo a él, pero de lejecitos, mirando así como para no ser capturado y no ser acusado también él. Él lo seguía, pero lo seguía de lejos. ¿Cuántas veces nosotros, por la culpabilidad, venimos a la iglesia, creemos en Dios, nuestra fe sigue allí, pero nos quedamos sentados allí en la banca? Y Dios quiere usarte grandemente, y Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos, pero tú por esa culpabilidad lo sigues de lejos, ¿sí o no? Prefieres quedarte sentado y dices: no me siento bien, no quiero subir a cantar, no quiero enseñar a los jóvenes, no quiero enseñar a los niños, porque sientes culpabilidad. Y estás aquí en la iglesia, pero sigues a Jesús de lejos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se identifican con eso? Dice en el 55: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ya Pedro se sentó entre los demás, entre la multitud. Ya no se sentó cerca de Jesús. Él se sentó junto con el grupo, pero a escondidas, escondiéndose, sintiéndose indigno, sintiéndose fracasado. Dice en el 56: pero una criada, mira, cuando tú te escondes de Dios y Dios tiene un plan para ti, Él te encuentra, Él te busca, Él manda a alguien a descubrirte, porque tiene Él planes en tu vida. Y dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Qué casualidad que una criada se va y se fija precisamente en él. Habían muchos ahí sentados, pero esta criada se fijó en Pedro, le fijó la mirada y le dijo: también este estaba con él. Lo reconoció que era de sus discípulos.
Dice en el 57, pero él lo negó. Ahí está la primera falla, el primer error, el primer fracaso de Pedro. Cuando él decía, yo nunca te negaré. Y Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Y él, ¿cuántos recuerdan eso? Él decía, yo nunca te negaré. Pero ahí lo negó la primera vez, dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ella sabía que era él, pero él dijo, yo no lo conozco. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con nuestra actitud, con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras malas decisiones. Conocemos a Jesús, pero lo negamos, decimos, yo no lo conozco. Dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, negándolo una segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, no sé de qué estás hablando, yo no lo conozco. 3 veces Pedro negó a Jesucristo, al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mi pregunta para ti en este día es, ¿has negado tú a Jesús no de palabra, pero con tu actitud, con tus hechos, con tus acciones? Pues si lo has hecho, Dios quiere usar ese fracaso y transformarlo en una victoria para Él, para su gloria y para su honra. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Cómo sentirías tú una mirada directa de Jesús? Cuando estás en medio de una situación, que estás en medio de un fracaso, que le has fallado a Dios, que te has equivocado. ¿Cómo sentirías tú la mirada directa a los ojos de Jesús? Muchas veces las palabras no dañan, pero una mirada te lo dice todo. Y él dice ahí la Biblia, que él lo miró directamente a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces negó Pedro a Jesús. Y mira lo que vino a hacer Pedro después. Mira cómo Jesús usó el talento, el corazón de Pedro para servirle a él. Vamos a aprender en este día cómo Dios puede usarnos aún cuando nos equivocamos y cuando fracasamos. Podemos ser instrumentos que Dios pueda usar para su gloria. ¿Cuánto lo creen? Dice el 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cuántos de ustedes han llorado amargamente cuando le han fallado a Dios? Yo lo he hecho. El hermano Miguel anoche nos compartía en el mensaje, decía, toda la semana he llorado. Toda la semana he pedido perdón. ¿Por qué? Porque vemos cómo está la situación, cómo hay guerras, rumores de guerras, terremotos, huracanes que destrozan, que traen daños en vidas y en materiales, en casas, en hogares. Y decía el hermano, he pedido perdón toda la semana, he llorado delante de Dios, he derramado mi espíritu delante de Dios. Muchas veces es lo que nos hace falta hacer, ser humildes, ser sinceros y decir, Señor, sé que he fallado delante de ti, te pido perdón, reconozco que te he fallado, pero yo sé que tú eres fiel porque tu palabra lo dice. Tú eres fiel para perdonarme, no importa cuál haya sido el fracaso. ¿Cuánto lo creen? Aquí vemos a Pedro destrozado. Pedro recuerda lo que Jesús le había dicho. Pedro recuerda que Jesús le había dicho, tú me negarás. Ese es el cuadro que a pesar de todo lo que Pedro había dicho, ahora vemos un Pedro derrotado. Un Pedro, aquel Pedro orgulloso ya no existía. Pedro había reconocido que necesitaba deshacerse de su orgullo, de su altivez. Note el versículo 61, donde dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Cuando el Señor sabe que hemos fallado, Él nos mira y dice, ¿qué pasó? Yo sabía que te podías equivocar, pero no todo está perdido.
No podemos vivir en el pasado ni en los errores que cometemos. Tenemos que seguir el ejemplo de Pedro y cómo Jesús lo usa para nosotros aprender que a pesar de todo lo que hayamos hecho, si le pedimos perdón a Dios y venimos con un corazón humilde delante de Él nos usa para su gloria y su honra. Jesús miró a Pedro con gran compasión. Pedro no se sentía digno, pero Jesús lo miró compadecido. Él miró su sentimiento, su arrepentimiento. Él miró su humildad. Y él sabía que Jesús lo podía usar grandemente, que la victoria que Dios tenía para Pedro estaba a la vuelta de la esquina. Pero Pedro no lo entendía. Él se sentía culpable. Jesús miró más allá del fracaso de Pedro. Jesús no se quedó diciendo, bueno, pues te equivocaste, pues buscaré a otro. Jesús lo usó grandemente. Pedro estaría ante miles de personas predicando el evangelio y a través de esos mensajes poderosos, miles de personas vendrían a los pies de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede usarte grandemente, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado? Jesús vio a Pedro que estaría dispuesto a morir por él. Pero aquí vamos a ver 4 cosas importantes. Dios quiere darnos un pizarrón limpio, quiere que nosotros digamos lo que quedó atrás. Dios quiere borrarlo y darnos una vida nueva. Dios quiere empezar de nuevo contigo y conmigo. Dios quiere llevarnos de nuestro mayor fracaso a nuestro mayor y más grande momento cuando tú le des la oportunidad a Él de que Él te use. 4 cosas que vamos a ver que son importantes. Si tú quieres pasar del fracaso más grande al mejor momento cuando Dios te quiere usar, tenemos que hacer 4 cosas. Primera, número 1, tenemos que tomar responsabilidad de nuestros errores, de nuestros fracasos. ¿Cuántos de ustedes son responsables por lo que ustedes hacen? ¿Cuántos de ustedes reconocen cuando te equivocas y decimos, fue mi culpa? Y yo enfrento la realidad, enfrento las consecuencias. Primeramente, si tú quieres que Dios te transforme o te traslade del fracaso más grande que hayas cometido al mejor momento de tu vida, tenemos que tomar responsabilidad de nuestros errores. En Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Esto no es ser responsable. El ser responsable es decir, yo reconozco que he fallado. Pedro reconoció que se había equivocado y fue allí cuando Dios lo pudo usar. Dice el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, el que trata de demostrar que es perfecto, que no tiene errores, que no tiene nada que temer o nada de qué pedirle perdón a Dios, dice, no será prosperado. Tenemos que reconocer que fallamos para que Dios pueda usarnos, que Dios nos perdone. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, no solamente es confesarnos, no solamente es decir, Señor, yo sé que he fallado, pero no seguir fallando. Tenemos que apartarnos de esos fracasos. Dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quién es el que alcanza misericordia? El que reconoce, el que toma responsabilidad, el que dice, me equivoqué, fallé, pero yo sé que Dios puede cambiarme. Ese es el que alcanza misericordia. Y en sus notas, las únicas personas que reciben misericordia son las que reconocen sus fracasos, sus errores. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos, hacía unos días entre ellos discutían quién era el mejor, quién iba a estar sentado a la diestra del Padre, quién era más grande que los demás. Esos eran sus pensamientos. Se creían mucho, como vulgarmente decimos acá, ¿no? Se creían mucho porque estaban conviviendo y siendo parte del equipo de Jesús. Y decían, ¿quién será el mejor? Pero mira Pedro a lo que llegó. Si tú quieres pasar del fracaso más grande al mejor momento, número 2, tenemos que dejar ir la culpabilidad. Yo sé que cada uno de nosotros cuando fallamos nos sentimos culpables, ¿sí o no? La culpa viene a nosotros, pero tenemos que dejarla ir. Esta puede ser la parte más difícil, que no creemos que Dios nos perdona y vivimos con esa culpa. Tenemos que deshacernos de ella.
El domingo por la mañana, Cristo había resucitado de entre los muertos y algunos de sus seguidores vinieron a la tumba para encontrarle. Muchas de ellas pues eran mujeres. ¿Cuántos creen que las mujeres siempre están tomando ventaja de nosotros los varones? Y ellas fueron a la tumba a cerciorarse de que Jesús estaba allí. Pero que se toparon, un ángel estaba allí. Y este ángel tenía un mensaje no solamente para el pueblo, para sus discípulos, pero en especial para Pedro. Un mensaje especial. En Marcos capítulo 16, versos 6 y 7 dice: mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Me llama la atención, ¿por qué a Pedro? Dice, ve y díganle a sus discípulos, pero menciona el nombre de Pedro. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Porque sabía en la situación, en la condición que Pedro se sentía, por haber fallado, por haberlo negado 3 veces. Dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Si Dios les había dicho que él los iba a encontrar en Galilea, él dice, si él ya se los dijo, allí los encontrará, y especialmente a Pedro. Díganle a Pedro. ¿Por qué a Pedro? El ángel dice, no se les olvide decirle a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús quería que Pedro supiera que aún estaba incluido en su equipo. Amén. Aún con los errores que él cometió, Jesús le dijo al ángel, a través del ángel le dio el mensaje: dile a Pedro que todavía él es parte de mi grupo, que no se sienta mal. Dice, le dijo, díganle también a Pedro. Sin el orgullo vemos aquí una cosa, una lección bien importante. Cuando Pedro dejó el orgullo, la altivez, el carácter, fue cuando Dios pudo usarlo. Antes no. El fracaso nunca es definitivo delante de Dios. Dios nunca va a estar allí enfocado en te equivocaste, fallaste, hablaste algo que no era correcto, ofendiste a alguien, me fallaste a mí. Él no se va a enfocar en eso. Él se enfoca en tu sinceridad. Cuando tú vienes delante de Él y te humillas y le pides perdón de corazón. La persona más difícil de perdonar es uno mismo. Nosotros creemos que porque fallamos Dios nunca nos perdonará, y así Dios no nos puede usar. Tenemos que dejar el fracaso atrás. En Colosenses capítulo 2 verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Tú ves la diferencia que dice allí todos? Cuando dice todos es todos. No dice de todo el grupo de pecados que tú cometiste, este grupo te los perdono y este no te los perdono. Cuando Él dice te perdono todos tus pecados, nosotros debemos de quitarnos esa culpabilidad y seguir siendo fieles a Dios y seguir adelante y no quedarnos estancados en el pasado. Y muchos de ustedes, quizás alguien puede venir y decir, ¿y cómo es que ahora vas a la iglesia y cantas y predicas y enseñas si yo te conocí lo que eras? Si yo te conocí lo que hablabas, yo te conocí en los lugares a donde tú frecuentabas. Y nosotros creemos que así debemos de seguir viviendo en el pasado, pero nosotros tenemos la confianza en Dios, que Él puede dejar esos pasados, esos pecados, equivocaciones atrás y convertirlos en una victoria para la gloria y para la honra de Él. Dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. Este proceso empieza, ¿cómo empieza este proceso? Cuando nosotros reconocemos, cuando viene la sinceridad, decir, Señor, yo sé que me equivoqué. Dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa culpabilidad, esa ley que había de culpabilidad para nosotros, Él la clavó en la cruz. Tus pecados fueron clavados en la cruz, mis pecados fueron borrados por su gracia.
Alguien puede venir a ti y decirte, recuerda todo lo que hiciste en el pasado. En el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando ¿cómo? Dándonos el triunfo en la cruz. Allí en la cruz fue donde nuestros pecados fueron clavados. Por eso Él murió por nosotros. Nota el versículo 14, Jesús dice, allí dice, clavó nuestra deuda, nuestro pasado, nuestro grupo de pecados fueron clavados en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Esa culpa que usted está enfrentando ahora, si usted siente culpabilidad por algo, eso no es de Dios. El enemigo quiere venir a hacerte sentir mal, a hacerte sentir que no eres útil en las manos de Dios. Y por eso estás ahí sentado en una silla. Por eso no quieres dar el paso, porque hay temor en ti a equivocarte, a fallar. Pero Dios quiere decirte, así como Él transformó el fracaso de Pedro para su gloria, así quiere transformar nuestro pasado, nuestros errores, nuestros pecados para la gloria y para la honra de Él. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Esa culpa que usted siente, déjela atrás, deshágase de ella. Yo quiero que tú reconozcas que constantemente nos ocupamos de nuestros problemas del pasado y no nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Tu victoria puede estar a la vuelta de la esquina y tú no te has dado cuenta. Tú puedes ser un vaso que Dios pueda utilizar para su gloria y tú vives en el pasado, en los errores que cometiste. Número 3, si tú quieres pasar del fracaso más grande al mejor momento, tienes que vivir en la gracia de Dios. Por tus obras ni tú ni yo somos capaces de recibir perdón. Solamente por la gracia de Dios conseguimos ese perdón. Tenemos que vivir en la gracia de Dios. Solamente a través de la gracia de Dios nuestras vidas pueden ser cambiadas. ¿Cuánto lo creen? No por tus obras, no por lo que hacemos aquí en la iglesia, pero por la gracia de Dios. ¿Por qué tú crees que los que estamos aquí sirviendo en alguna manera estamos aquí? ¿Por lo que somos? ¿Por lo que hacemos? Por su gracia, por su misericordia. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú cometiste un error, una falta en el pasado, no dejes que ese pecado se enseñoree de ti, te controle y te domine y seas esclavo de ese pecado. Tú dile, recuérdale al diablo cuando venga y te diga, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? ¿Lo que hiciste la semana pasada? Dice la Biblia en Romanos 6, dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Número 4, si tú quieres realmente que Dios te cambie de tu mayor fracaso a tu mejor momento, cuando Dios puede usarte grandemente, tienes que rendirte al poder de Dios. En tus fuerzas, en tu poder, nunca lo lograrás. Tenemos que depender del poder de Dios, porque nosotros somos limitados humanamente. Muchas veces nosotros, cuando estábamos afuera sin Dios, sin Cristo, toda la gloria nos la dábamos a nosotros mismos. Y yo soy esto porque soy inteligente, o yo tengo esto porque fui a la universidad, o yo soy buen esposo, buen hijo, buen padre, porque tengo buen corazón. Y todos nosotros no le dábamos la gloria a Dios. Si teníamos un buen carro, no decíamos gracias, Señor, porque en mis fuerzas no lo pudiera tener. ¿Por qué crees que este ministerio está siguiendo adelante? ¿Por lo que nosotros somos o hacemos? Si fuera por eso, yo creo que ni siquiera una semana hubiéramos avanzado en este ministerio. ¿Cuánto lo creen? Es por el poder de Dios. Tenemos que aprender a depender del poder de Dios, no del poder de nosotros, no lo que podemos hacer nosotros, porque nosotros somos muy, muy, muy limitados. En el Salmo 20, versos 7 y 8 dice, mucha gente, fíjate lo que dice aquí, mucha gente confían en carros y aquellos en caballos. Unos confían en carros, otros en caballos. Entre mejor carro tienes, tú te sientes más.
Entre mejor casa tienes, tú crees que eres más que los demás. Entre una cuenta de banco que tienes muy grande, tú crees que porque tú lo mereces, porque tú lo lograste. Tenemos que darle la gloria a Dios. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿en quién confiamos? ¿En quién pones tú tu confianza? ¿En ti mismo? ¿Dependes de ti mismo, de tus fuerzas, de tu sabiduría, de tu conocimiento o del poder de Dios? Dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. A Él es al que le damos la gloria y la honra por todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Sí o no? Déselo con todo su corazón. Gloria a Dios. No está ahí en la pantalla, pero yo lo busqué en otro, me vino a la mente en Proverbios 3, 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor con todo su corazón? Reconócelo en todos tus caminos, en cada cosa que tú emprendas. Si es un negocio, si es un cambio de dirección, un cambio de trabajo, ponlo a Él en primer lugar. Que sea Él el que te dirija. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él es el que va a enderezar tus veredas, tus caminos, tus planes, tus propósitos, tus negocios, tus ingresos. Solamente en el poder de Dios podemos tener la victoria. Los que dependen de Dios se levantarán y experimentarán la victoria. Y Dios les dará nuevas fuerzas, aun cuando tú te sientes desanimado, te sientes deprimido, te sientes sin fuerzas para seguir adelante. Confía en Dios de todo tu corazón y Él te dará las fuerzas. Dios quiere borrar todos tus fracasos, todo tu pasado, todos tus errores, todos tus equivocaciones, todas tus fallas, todo miedo, todo temor, toda enfermedad. Dile y confiésalo con tu boca: Jesucristo me ha dado la victoria. Amén. Dios quiere que nosotros convirtamos nuestros peores errores, nuestros peores fracasos en victorias, en mejores momentos. Eso es si tú se lo permites, si tú dejas el pasado atrás, si tú dejas que Dios te use para su gloria y para su honra. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a ser despedidos, pero antes de despedir, yo quiero que ahí donde tú estás, yo quiero que tú reconozcas que todos fallamos, que todos nos equivocamos. Dice la Biblia que no hay ni un justo, ni uno solo. ¿Para qué? Para que no nos gloriemos. En alguna manera u otra, si no fue en el pasado, puede ser hoy o será mañana. Todos podemos fallar. Pero Dios quiere cambiar esos errores, esos fracasos a una victoria, a un mejor momento en tu vida. Eso es lo que Él hizo con Pedro. Eso es lo que Él quiere hacer contigo, conmigo. Solamente con el poder de Dios podemos cambiar el rumbo en nuestras finanzas si están mal. Solamente con el poder de Dios podemos restaurar nuestro matrimonio. Solamente con el poder de Dios podemos ver que nuestros hijos, nuestros familiares sean salvos. En tus fuerzas no lo podrás hacer. Deja que Dios traiga ese cambio en ti. Si tú te rindes, si tú te humillas, si tú le entregas tu vida a Él. Ahí donde tú estás, antes de irnos, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que por alguna razón se ha apartado de Dios, el día de salvación es hoy. Ahí donde tú estás, no queremos avergonzarte ni decirte que pases aquí al frente, pero ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que te he fallado, te pido perdón, reconozco que me he equivocado, que me he apartado de ti, pero hoy yo quiero pedirte perdón. Yo quiero que vengas a mi vida, que me perdones, que entres en mí, que me guíes, que me dirijas, que seas tú mi Señor, que seas tú mi Salvador. Yo quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que me perdones.
yo quiero mi salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor con todo su corazón? Si Dios...